de la tasa de filtración glomerular y decíamos de que el clearance, que es una forma de medir la capacidad excretoria del riñón, nos sirve indirectamente para medir algunas funciones del riñón, como la filtración glomerular y como vamos a ver también para ver el flujo plasmático renal. Partíamos del concepto de que clearance era ¿qué cosa? ¿Qué cosa era clearance? ¿Es la cantidad de miligramos que trasladamos o qué cosa es? ¿Cómo? Un volumen, ¿no es cierto? Un volumen de plasma que al pasar en la unidad de tiempo es liberado de esa sustancia, ¿no? Por lo tanto, esas clearance varían de acuerdo a las características de cada soluto, por eso es que no es una cantidad fija. Y también depende del sujeto en el que se mida. Entonces, lo que conversábamos ayer era que el clearance o el aclaramiento o la eliminación de una sustancia por excreción renal, que la teníamos aquí en esta fórmula, este es el clearance, o sea, el volumen de sangre por la concentración de este soluto es la masa filtrada. La masa excretada decíamos que equivale a la concentración del soluto en orina por el volumen de orina y que la masa filtrada debe ser igual a la masa excretada cuando la sustancia se excreta sin ninguna modificación dentro de su pasaje por el glomérulo y a través de los túbulos. Decíamos además que si ponemos esto en forma simplificada, tenemos aquí lo que acabamos de decir, que la masa filtrada es igual a la masa excretada, asumiendo que no es modificado a nivel tubular O. Si nosotros resolvemos para clearance, decíamos que eso significa pues la concentración de esta sustancia por el volumen, o sea, masa excretada entre la concentración plasmática, eso es clearance. Y acá está la definición que me acaba de dar uno de sus compañeros, ¿no? Que es un volumen plasmático, no es un volumen fijo, es un volumen idealizado que consiste en el volumen que necesito para que sea limpiada esa sustancia en la unidad de tiempo. Esto de aquí también lo vimos ayer, no lo vamos a repetir, este es un ejemplo. ¿Y qué necesitaríamos para que ese clearance, ese soluto, me mida filtración glomerular? Si yo lo que quiero es medir filtración glomerular, o sea, la masa de plasma que pasa en la unidad de tiempo a través del capilar glomerular hacia el tubulín para ser eliminado posteriormente, tengo que tener un determinado soluto. Y este es filtrado libremente a la cápsula de Bowman. En segundo lugar, no debe ser ni reabsorbido, ni secretado, ni metabolizado por el riñón. Y con estas características yo puedo tener un soluto que pasa por el capilar glomerular, cae al glomérulo, a la luz tubular, y lo que yo encuentro en la orina es la masa excretada, que va a ser igual a la masa filtrada. Entonces, estas son las características que yo tengo que tener del soluto para medir función excretoria. O sea, lo que estoy midiendo es clearance y lo que estoy midiendo indirectamente es filtración glomerular cuando utilizo un soluto de estas características. Entonces, en mi fórmula de clearance yo puedo reemplazar fácilmente lo que es clearance por filtración glomerular, ¿no? O sea, la cantidad de volumen que vamos a hacer en la unidad de tiempo por la concentración de la sustancia problema en ese volumen, y esto tiene que ser igual a lo que se excreta. ¿Qué sustancia es la que nosotros usamos? La inulina, que se utiliza en investigación y que tiene estas características, ¿no es cierto? Ustedes saben que la inulina es un polisacárido, un peso molecular de 5200, pero no necesariamente inulina es el único que podemos usar, ya que esto requiere un trabajo muy tedioso, hay que mantener con bomba de perfusión niveles constantes, mediciones cada media hora, lo que hace pues inviable utilizarlo en la práctica clínica. En la práctica clínica lo que utilizamos es el iotalamato marcado radioactivamente y lo que usamos más frecuentemente
el clearance o depuración de creatinina. La creatinina, como ustedes saben, es producto de la ¿quién? De la creatina que viene del músculo, ¿no es cierto? O sea, la creatinina va a variar de acuerdo a la masa muscular de un sujeto. Esos bodybuilders pues son gente que tiene un montón de músculo comparado pues con una persona que tiene una actividad física limitada, ¿no? Y que tiene poco peso corporal. Entonces, esta creatinina endógena, les digo este dato porque depuración de creatinina no es lo mismo que igualarlo con creatinina normal, porque al depender, y ese es el defecto que tiene este soluto, de la masa muscular, yo puedo tener a un bodybuilder con una creatinina en 0,8 y a la abuelita de uno de ustedes con creatinina en 0,8, y el clearance o depuración, o sea, la tasa de filtración glomerular en el primero va a ser 120, mientras que en la abuelita de ustedes puede ser 40, ¿no es cierto? Porque no tiene suficiente masa muscular. Entonces, eso deben llevárselo como aprendizaje. La creatinina normal no es equivalente a una tasa de filtración glomerular normal. Obviamente en ustedes va a ser normal porque son chicos sanos, pero si uno de ustedes tuviese un lupus, por ejemplo, la creatinina falsamente puede dar la idea de que todo está bien, porque como hay lesiones musculares, entonces la creatinina es baja y la función renal puede estar comprometida. En la gestante también es engañoso porque cuando uno corrige el peso corporal de esa persona está aumentado. Entonces es falso el dato y hay que hacer la depuración de creatinina. En el adulto mayor, en pacientes que han perdido peso, ¿no?, en forma crónica en los últimos meses, tampoco se puede hacer esto. En el paciente edematoso tampoco. Entonces, mucho cuidado en interpretar creatinina, que es igual que si yo tengo creatinina normal, mi función renal es normal, porque eso no es cierto, ¿no? Entonces, ese es uno de los defectos que tiene la creatinina endógena. Uno no puede igualarlos. Dicho esto, si yo utilizo la inulina marcada, ¿no?, o el iotolamato, lo que voy a hacer es utilizar la misma fórmula que hemos dicho, ¿no? Masa filtrada es igual a la masa excretada, y como es una sustancia que no se modifica en su trayecto, ingresa, pasa del capilar glomerular al tubo y se excreta, lo que estoy midiendo es filtración glomerular. O sea, el clearance o aclaramiento de una sustancia como la inulina con estas características particulares me permite asumir que yo la puedo igualar a la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, si lo reemplazo en la fórmula, si me piden filtración glomerular de inulina, tendría que tener la concentración de inulina en orina por el volumen minuto. Ojo, que es volumen minuto, no es el volumen total. O sea, el volumen de orina ustedes lo tienen que dividir entre 1440, que es el número de minutos en 24 horas. Y así es como sacan el volumen minuto. Y el plasma, la concentración en plasma de la inulina. Siempre tener cuidado que las unidades en que se expresan sean las mismas. Y esta es la creatinina, que como les decía, la creatinina, que a veces hay gente que dice, tiene 0,8, su función renal está normal, uno se puede equivocar. Les cuento porque siempre es bueno darles con ejemplos clásicos. Me ha pasado hace una semana, me traen por emergencia a un adulto mayor que había sido operado, mejor dicho, se le había hecho una mejoría de la obstrucción a nivel pilórico que tenía por un cáncer gástrico. Este paciente, para poder ver, hacer el diagnóstico previamente, había recibido contraste. Y había recibido contraste para hacerle una tomografía de tórax, de abdomen y de pelvis. El señor tenía 0,8 de creatinina. Pero el problema es que el señor también estaba en la base 8, 84 años. Un hombre entero, empresario, con una actividad económica importante, soporte de familia. Y el paciente, cuando se le hace el diagnóstico, el cirujano oncológico dice, muy bien,
hay que operarlo porque tiene una obstrucción pilórica y esa es la razón por la que este paciente no se está alimentando, ha hecho caída de la albúmina, está edematoso severamente. A pedirle todo el perfil preoperatorio. Sorpresa, creatinina en 4.5. ¿Qué pasó? Intoxicación por el contraste. Entonces ese paciente es sometido a hidratación, observación, se le dializa porque la urea se trepó, aparentemente donde estuvo internado mejoró, pero el cirujano presionó. El paciente tiene que operarse ya. El nefrólogo de esa institución con buen criterio le dice, yo no te daría permiso porque este paciente está saliendo de un evento agudo, es un riesgo alto. Sus nefronas, de las que le quedan sanas, han hecho necrosis tubular aguda. Yo te recomendaría que esperes, ponle una sonda o hazle una gastrostomía y aliméntalo por ahí, ve la forma de solucionar el problema. Siguió insistiendo, la familia presionó, entonces esperaron a que la creatinina baje a 1.4, que no es normal. Y con 1.4 entran a sala de operaciones. Lamentablemente en sala de operaciones el paciente sangra de forma importante, hace hipotensión severa y la presión arterial 60,0. Obviamente la presión arterial media por debajo de 80, hemos dicho que ya la autorregulación se pierde. Imagínense autorregulación perdida en un sujeto que acaba de salir de un evento agudo y que no termina de recuperarse. El hecho es que el paciente salió en anuria y ahí me la pasaron, como se dice, de taquito a mi servicio. Se habló con la familia y se dijo, porque el pronóstico era malo, definitivamente perdimos al paciente, no se pudo salvar, ¿no? Pero para que se den cuenta cómo cuando uno no tiene, digamos, visión de lo que puede pasar en un paciente con múltiples complicaciones, uno lo único que consigue es que el paciente se nos pierda. Porque este paciente, tranquilamente, si se hubiese esperado la cirugía, 2, 3 o 4 semanas más, con cualquier artificio quirúrgico que pueden utilizar los cirujanos, este paciente hubiese salido del cuadro y esperar tranquilamente. ¿Por qué razón? Porque es un paciente que tenía un cáncer metastásico. Y eso era lo más triste para este paciente. Y lo menos que puede uno darle a un paciente en estado terminal es calidad de vida, ¿no? Calidad de vida no es estar en diálisis precisamente, teniendo un cáncer, estando anémico, estando hinchado, ¿no? Un paciente que para dializarlo en la otra institución, debido a que era ansioso, lo dormían. Se tenía que entrar el anestesiólogo para dormirlo para poder dializar. Entonces, les cuento eso porque en la práctica médica no todo es bonito, ¿no? No todo es yo salvé al paciente y yo le solucioné el problema. A veces uno tiene que confrontarse con situaciones como esta, en las cuales uno siente que su parte ética empieza a sufrir, ¿no? Que es lo que los ha movido también a ustedes, eso espero. Muy bien, regresando a esto entonces, para que nunca se les olvide, una creatinina normal no es una función renal normal como en este caso. Por ejemplo, si yo tengo una depuración de creatinina entre 100 en 120 y bajo a 100 mi depuración, miren que la creatinina sérica ni se mueve. Sin embargo, cuando mi depuración está en 60 y baja a 40, miren cuánto sube la creatinina. Entonces, cambios tan bruscos en la creatinina en funciones renales disminuidas hace de que cuando el paciente tiene compromiso de la función renal es mejor hacer la medición en la orina de 24 horas, hacer una depuración, no asumir que la creatinina que yo tengo equivale a una función renal normal. Los valores los van a tener ahí en sus copias que le he entregado al delegado, ¿no? La depuración de inulina, estos son los valores para varones, estos en mujeres, y estos son los valores que tenemos que aprender, ¿no? Porque esos son los valores promedio normales de la depuración de creatinina, que es la que utilizamos, ¿no? 90 a 140 en varones y entre 80 a 125 en mujeres. ¿Qué cosa es lo que decíamos el día de ayer? Que había envejecimiento, ¿no es cierto? Y que se alteraba el flujo sanguíneo renal. Y eso obviamente alteraba la perfusión y se perdían nefronas, y por lo tanto a partir de los 40 años, no en todos, por favor, no vayan a angustiar a su familia, por cada década de la vida encima de los 40, la filtración glomerular cae también en 10 mililitros por minuto, ¿no?
Recordar que en el caso de la depuración de creatinina esto se tiene que normalizar, estandarizar a 1.73 metros cuadrados, que es para un sujeto de 1,70 m y 70 kilos, para tener valores comparativos, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo sin esta estandarización. Es como si ustedes tuviesen una piscina olímpica y tienen una bomba hidrostal gigante para poder limpiar, y el vecino del costado se hace también una piscina así de tipo olímpica, pero le pone la bombita que utilizaba para subir el agua de su cisterna al segundo piso. Entonces, cuando ustedes miden la potencia de uno y la potencia del otro, definitivamente la potencia del segundo está disminuida, ¿verdad? No se le ha dado el motor suficiente. Entonces, ese motor, esa, digamos, correlación para poder estar seguros si este drenaje de la piscina está funcionando bien con una buena bomba, tengo que compararlo con el que le corresponde, ¿ya? Entonces, esa es la razón, siempre estandarizarlo. Y el otro concepto es, todo el flujo plasmático que pasa en la unidad de tiempo cae por el glomérulo. No, ¿no es cierto? No cae todo. ¿Qué porcentaje cae? Cae el 20%. El resto vuelve a pasar por este vaso que es la arteriola deferente para hacer retorno a la circulación y volver a pasar. Ustedes dirían, oiga, con tanto flujo sanguíneo que tiene el riñón y el caradura solamente pasa 20% de la unidad de tiempo, ¿no? ¿Por qué hace eso? Si tiene el 20% del gasto cardíaco, representa menos del 5% de mi peso corporal, y todavía se da el lujo de que solamente recibe el 20% en cada minuto. No, por el contrario, es lo más eficiente que se puede dar. ¿Por qué razón? Porque eso le va a permitir dar más vueltas, son 180 litros que tiene que pasar en 24 horas, o sea, dar más vueltas, y eso permite mejorar la transferencia de solutos hacia la reabsorción y hacia la secreción, y tener un balance perfecto. Esa es la razón por la que consideramos que esto es una muestra de eficiencia de este órgano. Entonces, ¿cómo se calcula la fracción de filtración? Simplemente divido la tasa de filtración glomerular de cualquier sujeto entre su flujo plasmático renal, ¿cierto? O sea, qué porcentaje o qué cantidad de este flujo plasmático cae, y eso lo hago dividiendo filtración glomerular entre flujo plasmático renal, y eso se llama fracción de filtración. Si aumenta la filtración glomerular y el flujo plasmático renal está sin cambio, ¿qué pasaría con la fracción de filtración? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Si aumenta la fracción de filtración, significa que estoy aumentando mayor cantidad de transferencia de solutos. ¿Cómo va a estar la presión oncótica en alguien con fracción de filtración alta comparado con el que la tiene normal? Oncótica. Aumenta. Así es, porque estoy transfiriendo más solutos y estoy concentrando más las proteínas, ¿no? Entonces, siempre es importante en los pacientes, cuando tienen alteraciones de tipo anatómico o tipo patológico, calcular la fracción de filtración en los pacientes cuando la tasa de filtración ha caído, ¿no? Eso se hace dentro de investigación y es una forma de saber si es que esto está influyendo en la filtración glomerular. Y aquí está la fórmula, ¿no? Que se equivale al 0.2, filtración glomerular entre el flujo plasmático renal. Y la otra cosa que ya comentamos en una clase anterior es, si me dan la depuración de una sustancia X en un examen o en un estudio de investigación, y ese clearance o aclaramiento de esa sustancia es mayor que la tasa de filtración glomerular de ese sujeto, ¿qué significa? De que se está produciendo aumento de ese soluto a la orina por efecto de secreción tubular. Si por el contrario la depuración de esa sustancia problema que me han dado es menor que la tasa de filtración glomerular de ese sujeto, vamos a poner que está en 125 litros por minuto la depuración de ese sujeto, y el clearance de esta sustancia está en 80, ¿qué significa? Que está reabsorbiendo, ¿no? Eso nunca se olvida. Sin embargo, cuando uno tiene que ver pacientes en la práctica clínica,
Existen ecuaciones que nos permiten solucionar nuestros problemas, porque al momento no tenemos cómo colectar la orina de 24 horas al paciente y medir la depuración de creatinina. Entonces, esto es válido para pacientes no gestantes, para pacientes no obesos y para pacientes que no sean pediátricos, ¿no? Por lo demás, pueden usar. Esta es la fórmula de Cochrane-Gold, muy conocida, en donde lo único que hacemos es 140 menos edad por el peso del paciente sobre la creatinina sérica multiplicada por 72. Y el resultado se multiplica por 0,85 para el caso de las mujeres. Esto les da un aproximado de la tasa de filtración glomerular de esa persona basado en sus cifras de creatinina sérica. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para calcular la función renal del paciente cuando está inestable. Vamos a suponer el paciente está deshidratado, o está edematoso, o está hipertenso severo, o está infectado. Cualquiera de ellos altera la función renal. Y por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado en utilizar antibióticos, porque para mala suerte el paciente mío está en sepsis y tengo que poner antibióticos. Y como saben ustedes, los antibióticos casi en su totalidad se eliminan por vía renal. Y puedo yo generar metabolitos tóxicos y producir nefrotoxicidad. Entonces, esta fórmula me sirve para inicialmente corregir esas dosis. Y si no necesito para corregir dosis, para tener un aprox de cómo está la función renal de ese paciente, y yo puedo con esto fácilmente calcularlo a los 3-4 días en que me mejoró la presión, en que me mejoró la infección, en que me mejoró la anemia, ver si es que esa función renal ha mejorado o no. La otra fórmula que se utiliza, abajo tienen para ingresar a la página web, lo pueden bajar a sus gadgets, ya sea a sus tablets o a sus teléfonos, que es el estudio MDRD, que es mucho más completo. Lo único que les va a pedir es el valor de creatinina del paciente, si es hispánico o no, género del paciente y la edad, ¿no? No les pide más. Y con eso van a calcular. Está tanto esta fórmula como la de CKD-EPI, que es, digamos, más exacta, y la pueden encontrar en esta página, ¿no? Si no, entran como GFR Calculator y ahí les va a salir kidney o RG, ¿no? Y ahí les sale un riñoncito rojo y ahí ustedes eso lo ponen como sus favoritos y lo pueden bajar a sus máquinas, ¿no? A cualquier equipo que tengan. GFR, no es GDFR, Going Down for Real, no. ¿Han escuchado de Florida? Está buenísimo, ¿no? ¿No han escuchado? GDFR, Going Down for Real, les recomiendo. Entren a YouTube, escuchen, Florida, ahí me encanta. Muy bien. Si el hecho de ser médico no tiene por qué limitarnos a disfrutar de la buena música, puede escuchar a Tchaikovsky abajo, como puede escuchar a Florida o a mis ídolos, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál es mi ídolo, ¿Cuál creen que es de los grupos de rock? De acuerdo a mi personalidad. ¿Ah? Los Beatles, ¿no? Entonces, eso es el clásico. Ya. Vamos con el flujo plasmático. Para yo saber cuánto es el volumen total, no el que cae el glomérulo, sino el volumen total que pasa en la unidad de tiempo, yo tengo que medir todo el volumen del flujo plasmático. Y la única forma es, yo ya sé cuánto se excreta, pero todos estos circulitos celestes y este volumen sanguíneo tiene que retornar totalmente al túbulo, tiene que ser secretado. Entonces, cuando una sustancia es filtrada libremente, ¿no? Es filtrada en el espacio de Bowman y es secretada totalmente en el tubo proximal, me sirve para medir flujo plasmático renal. ¿Qué sustancia es esa? El paraminohipurato. Y para que no se queden con las dudas, lo que me gusta a mí es Coldplay.
Entonces, el soluto, ¿cómo tiene que ser? Filtrado libremente, no reabsorbido ni metabolizado. Y esto dice, se parece al anterior, pero ¿cuál es la diferencia? Este tiene que ser secretado a nivel proximal totalmente, y de esa manera entra, todo se secreta, todo lo demás ha pasado por filtración, y lo que voy a encontrar en la orina es la suma de todo el volumen de sangre que ha pasado en la unidad de tiempo. Entonces, si me preguntan el paraminipurato, ¿para qué me sirve? Para medir flujo plasmático renal. La inulina, ¿para qué me sirve? Para medir filtración glomerular. Entonces, aquí lo único que hacemos en nuestra formulita, la masa excretada es igual a la masa filtrada más la masa secretada, ¿no? Y eso, ¿cómo lo mido yo? La masa filtrada, ¿cuál es? Flujo plasmático renal, que es el que voy a medir por la concentración de la sustancia, es igual al U por B. Como ven, la fórmula es exactamente igual, y lo único que uno reemplaza es la C en caso de clearance, la tasa de filtración glomerular cuando estoy utilizando una sustancia como inulina o creatinina, o el flujo plasmático renal efectivo cuando estoy utilizando paraminipurato. Los valores del paraminipurato para la medición del flujo plasmático en varones está entre 560 a 800, en mujeres entre 500 a 700. Generalmente, cuando uno hace el cálculo de la fracción de filtración, utiliza 600 como valor promedio tanto en varones como en mujeres, y nadie lo va a criticar. Y utilizamos, ¿qué cosa? El paraminipurato es tan tedioso como el caso de la inulina, y podemos utilizar el diodras en los gabinetes donde se hace medicina nuclear, y podemos obtener valores muy similares a lo que se obtiene con paraminipurato. Y el flujo sanguíneo renal, ¿cómo lo mido? Si el flujo sanguíneo en cualquier órgano es el delta de presiones entre arteria y vena sobre la resistencia, ¿se imaginan medir en arteria y en vena la concentración de un soluto y medir la resistencia en los capilares glomerulares? ¿No? De locos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos para reemplazar a esto? Presión arteria renal menos vena renal entre resistencia vascular renal. Lo que hago es esto. Flujo sanguíneo renal es igual al flujo plasmático renal entre 1 menos hematocrito, y con eso yo puedo obtener en forma muy cercana al valor real del flujo sanguíneo renal. Entonces, para terminar con esta clase, recuerden, el flujo plasmático renal en promedio para varones y mujeres es 600 mililitros por minuto, ¿no? La tasa de filtración glomerular es de 180 litros por día, ¿no? Da muchas vueltas, como decimos, y es en promedio 125 mililitros minuto, ¿no? Y la fracción de filtración es la tasa de filtración glomerular entre el flujo plasmático renal, que equivale a 0.2, ¿no? Simplemente dividiendo la tasa de filtración entre el flujo plasmático renal. O sea, solo el 20% logra atravesar el glomérulo.